Vamos a hablar acerca de la terapia intensiva del síndrome de Guillain-Barré. Esta charla va a estar a cargo de uno de nuestros compañeros de la Universidad de La Sabana. Él se llama Juan Camilo Toro, él se encuentra cursando séptimo semestre. Bueno, es un entusiasta de la neurología. También tenemos pues, el gusto de tener por aquí a varias personitas que por aquí estoy viendo en la lista de asistencia que pues, son miembros activos de nuestro grupo de interés, lo cual nos alegra bastante. Entonces los saludamos a todos, esperamos que les guste mucho esta charla de un tema tan interesante como lo es el Guillain-Barré, de una progresión sombría, una clínica que varios podríamos decir que conocemos, pero ¿qué hay más acerca de esto? Son varias preguntas que nos podemos hacer acerca de esta enfermedad y el día de hoy las vamos a conocer. Entonces, si quieres, cuando quieras empezar, ahí puedes presentar la exposición y damos inicio de una. Dale, ahí me escuchan, ¿cierto? Aló. Sí, ahí te escuchamos. Ok, dale. Bueno, pues gracias a todos por unirse. Ya como dijo Pacho, espérate descansar la cámara mejor. Listo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Camilo Todo, yo estoy en séptimo semestre y nada, pues el día de hoy les tengo una charla, más que todo enfocada, como dijo Pacho, a cómo es el cuidado en una unidad de cuidado intensivo el paciente con Guillain-Barré, ¿listo? Entonces, comencemos. Voy a apagar la cámara porque se me traba un poco, ¿listo? Listo. Ahí están viendo, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero que todo, aquí les traigo como una literatura en la que más me basé, más que todo para esta charla, digamos que en la que voy a hacer más énfasis, que es como el tema más grande de esta charla, es en este artículo de Nature, que nos habla de como 10 pasos muy básicos y que nos orientan mucho a cómo es el diagnóstico y el manejo de un paciente con Guillain-Barré. Entonces, este también nos enfocaba mucho en cómo es ese cuidado en una unidad de cuidado intensivo, cuáles son las causas por las que un paciente está ahí y cómo es su manejo, además de otra literatura que nos puede servir para el tratamiento y diagnóstico del mismo, ¿listo? Entonces, acá les tengo el contenido, aquí se ve que no es muy grande, pero pues la verdad sí, lo que les dije, en la parte de los pasos es como lo que más me voy a demorar, ¿listo? Entonces, vamos a estar con una información básica para orientarnos, la definición, etiología y fisiopatología de la enfermedad. Vamos a tener también lo de los pasos, que es lo que nomás me voy a demorar. Y por último les traigo como un plus, por decirlo así, de esta charla, que es como un paciente puede también desarrollar el síndrome estando en una unidad de cuidado intensivo. O sea, no necesariamente el paciente tiene que tener la enfermedad para llegar a la unidad, sino que le puede dar por diversas manifestaciones, ¿listo? Y cómo identificarlas. Entonces, bueno, comencemos más que todo con la definición. Entonces, digamos que la definición más común que más vamos a encontrar en literatura va a ser la polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda inmune. Pero entonces desglosemos esta palabra que es bastante grande, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es una enfermedad que va a afectar más que todo a los nervios distales, ¿listo? Va a afectarlos de forma gradual, de forma simétrica y de forma ascendente, que es como el patrón usual. Y va a caracterizarse por una parálisis flácida, que es más que todo una pérdida o una disminución de la fuerza, a lo que le podemos llamar una paresia, una disminución de la ausencia del tono, como hipotonía, y una disminución de los reflejos, que puede ser una hipo o arreflexia. Y se puede dar en esta instauración aguda o un curso progresivo, ¿listo? Entonces, es más común que este síndrome se dé secundario a infecciones, más que todo respiratorias o gastrointestinales, que son como los casos más comunes, pero hay diversas etiologías que ahorita les voy a explicar. Y también se da en un lapso de aproximadamente 2 a 4 semanas luego del inicio de la infección, ¿listo? Como les decía, es desmielinizante porque van a haber anticuerpos, en este caso, contra la singomielina, que va a estar ubicada en las vainas de mielina. Entonces, en este caso, estos anticuerpos van a atacar a unos gangliósidos y van a haber distintos patrones. Entonces, digamos que la enfermedad va a tener distintos tipos dependiendo de los que ataquen. El más común es el anti-GM1, que es como el patrón más común de la enfermedad. Pero entonces también podemos recalcar otro, que es el anti-GQ1B,
que es del tipo del Fisher-Miller, ¿listo? Que también les va a explicar de qué tratan algunos de estos posteriormente. Entonces, digamos que la etiología más común va a ser por infecciones, como les dije, destacando, digamos, en las gastrointestinales al Campylobacter jejuni. También vamos a tener unas respiratorias como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, también que está en los últimos años y más también en pandemia, se ha visto por COVID, hubo una pandemia, una pandemia no, sino un momento en el que se dieron muchos casos de Zika y también se dieron algunos casos secundarios a ellos, ¿no? También en la campaña de vacunación, las vacunas también tienen, digamos, una alto probabilidad de que se puedan dar este síndromes. Digamos, en la campaña de vacunación que se hizo contra la polio, hubo algunos casos diagnosticados del síndrome, también de la gripe porcina, aproximadamente como un 8% de las personas eh, eh, desarrollaron el síndrome y también las personas que tenían en este caso vacunación contra el H1N1, pero pues son casos como reportados, ¿no? Además de las vacunas contra el COVID. Aquí les traigo como una información como a tener en cuenta de que a pesar de que estos microorganismos como el Campylobacter son de los más comunes, no siempre tener una infección por Campylobacter te va a hacer que manifiestes el síndrome, ¿listo? Aproximadamente un porcentaje muy bajo de los pacientes desarrollan el síndrome por la infección. Además, se ha visto que esta infección está también relacionada con, además del factor de tener el microorganismo, factores ambientales y genéticos que aún están en estudio para ver cómo se relacionaría la enfermedad. También se han visto fármacos relacionados como la heroína o la streptokinasa y algunas condiciones crónicas como el LES o el VIH. Entonces, en la fisiopatología de cómo pasa esto, vamos a poner un ejemplo de cómo es que se da ese ataque de los anticuerpos a nuestros propios nervios. Digamos que si nosotros nos llegamos a infectar, como en el Campylobacter, cuando sus antígenos son reconocidos, digamos en este caso oligosacáridos del microorganismo, pues las células presentadoras de antígenos se lo van a presentar a dos células. A las células B, linfocitos B, que van a posteriormente secretar anticuerpos, y también a los CD4, que también se van a comunicar de la misma forma con los linfocitos B y promueven este paso de anticuerpos que se desarrollen. Pero entonces, como les decía, en el ataque a nuestros nervios se da más que todo porque esta estructura que tienen los microorganismos, estos antígenos, es muy similar a la que tenemos en nuestros nervios. Entonces, el cuerpo hace un fenómeno inmune llamado mimetismo molecular. Entonces, además de que ataca a los antígenos, va a atacar a nuestros nervios. Y dependiendo de cómo se dé este ataque, digamos, porque pueden haber distintas variantes, que es lo que explica la mayoría de variantes del síndrome, pueden haber variantes ya desmielinizantes como axonales. Y pues pueden haber distintas manifestaciones clínicas que nos orientan al tipo. Digamos que este progreso de la enfermedad, digamos que me gustó mucho dividirlo en estas tres fases, más que todo porque nos hace entenderla de una forma muy fácil cómo se da la enfermedad. Tenemos la fase desencadenante, la fase clínica y la fase de recuperación. La desencadenante es cuando se monta esta respuesta inmune que les decía contra los nervios periféricos. El antígeno que más ataca es los gangliósidos, que son lípidos que están en el axolema, o sea que se encuentran más que todo en las membranas de los axones de los nervios periféricos. Y también estos están involucrados en los nódulos de Ranvier. Estos nódulos son de gran importancia porque ayudan a la conductancia de los impulsos nerviosos. Entonces, cuando tenemos el daño por parte de los anticuerpos, pues las conducciones tienden a disminuir y nos llevan la información, ¿no? Eh, Podemos ver cómo en esta imagen vamos a tener el inicio de la enfermedad, como les decía, los patrones más comunes, que son la de la infección, que resuelve más o menos de la segunda a la cuarta semana, y vamos a tener ya un pico. Este pico va a ser de los anticuerpos que se va a correlacionar con los síntomas de la enfermedad. Entonces, a mayor número de anticuerpos es cuando ya se relacionan los síntomas de la parálisis que les decía, del típico del síndrome de Guillain. Digamos que en la fase clínica se da más que todo ese daño nervioso con la inflamación del endoneuro y se da alrededor de 4 semanas. Luego de esto, uno puede tener dos tipos de desenlace, una recuperación espontánea pero o una fase de complicaciones que es la que ahorita les voy a explicar. Pero entonces la fase de recuperación puede dar alrededor de semanas a meses y es importante identificarla porque en esta fase es muy característico que la gente piense que, porque es la fase en la que más se da el daño, sea la de peor pronóstico. Y la verdad, la última fase, que es la de recuperación, es la que se ha visto que aproximadamente dos tercios de los pacientes mueren en esta fase.
Entonces se tiene que tener más que todo pues relevancia en tanto la fase clínica como la fase de recuperación en el manejo de estos pacientes. Entonces, aquí es donde ya entramos a lo grueso, por decirlo así, de esta charla, de cómo vamos a iniciar el diagnóstico, cómo sospechamos el diagnóstico, tratamiento, cuándo admitir a UCI, cuándo se va a intubar, eh, cuáles son las complicaciones y sus tratamientos de la enfermedad y las predicciones del desenlace del tratamiento, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con sospechar la enfermedad. Entonces, primero vamos a tener que pensar en que la debilidad puede darse no solamente por este síndrome, sino una variedad de síndromes, de trastornos neuromusculares, ¿listo? Pues entonces, cuando nos llega un paciente que ya puede que tenga la infección o no, porque no quiere decir que porque tuvo una infección previa o pueda generar el síndrome, podemos sospechar la debilidad. Entonces, el paciente puede llegar con debilidad progresiva, ascendente, entre piernas y brazos, más común que comience en piernas, pero no quiere decir que porque comience en brazos no sea el síndrome, parestesias distales o hipostesias, hiporreflexia o reflexia, signos de disautonomía, en este caso que el paciente tenga alteraciones en el ritmo cardíaco, en la presión arterial, ya en estados más avanzados se puede afectar ya parte del sistema nervioso autónomo, digamos a nivel vesical con retención urinaria o a nivel gastrointestinal, pero entre otros del sistema nervioso. Y también dolor muscular, radicular o neuropático. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque un paciente que tiene la debilidad ya avanzada, muchas veces cuando está en una unidad de cuidado intensivo, eh, digamos que ellos no pueden manifestar el dolor pues porque ya no pueden tener movilidad de sus extremidades. Entonces se tiene que iniciar un tratamiento profiláctico para el dolor, porque muchas veces el paciente no lo manifiesta, pero significa que sí lo puede tener. Entonces, en esta imagen, pues es muy práctica porque nos ayuda a identificar las variantes. Digamos que ahorita no voy a entrar como a explicar cada cosa, pues porque ya tenemos una charla que explica muy bien cada una. Voy a explicarles como el patrón típico del Guillain y pues algunos diagnósticos como diferenciales a tener en cuenta, ¿no? Digamos que uno de los más comunes es el Miller-Fisher, que digamos que lo podemos tener en cuenta porque el paciente, además de que tiene la debilidad, va a tener una triada clásica. Va a tener una oftalmoplagia, una ataxia y arreflexia. Y también otro síndrome a tener en cuenta es el de Bickerstaff, la encefalitis de Bickerstaff. ¿Por qué? Porque digamos que se parece mucho al Miller-Fisher, pero en este vamos a tener un compromiso de la conciencia, ¿listo? Entonces, ya tenemos los síntomas. Ahora vamos a tener estos criterios que, digamos que nos orientan mucho a descartar otras patologías. Entonces, los criterios necesarios son los que ahorita les dije: reflexia, la debilidad progresiva de brazos y piernas ascendente y las hipostesias también. Pues entonces vamos a tener unos criterios que nos ayudan a soportar más el diagnóstico. Que digamos que tenga una fase progresiva durante hasta 4 semanas, que este cuadro clínico sea simétrico, que sean síntomas sensitivos leves al inicio, que sean alteraciones también de pares craneales, porque eso ya nos orienta a afectaciones vulvares, que tenga disfunción autonómica, porque también es típico de esta enfermedad, que tenga los dolores musculares o radiculares, y por último, que ya se hagan exámenes ya para como complementarlo, como puede ser líquido cefalorraquídeo y exámenes de neuroconducción. Digamos que estos últimos dos, netamente, esta patología es más que todo clínica, o sea, no nos podemos basar en los dos exámenes de apoyo, como el líquido cefalorraquídeo o el electroconducción, pues porque muchas veces pueden llevar a diagnósticos erróneos. Además de que pues es típico que en el líquido cefalorraquídeo haya un patrón típico de proteínas, que es una disociación de albúmina del suero y el líquido cefalorraquídeo, que es como lo que más nos orientan a este síndrome y es típico. Pero digamos que en las conducciones, muchas veces al inicio de la enfermedad no nos manifiesta nada ni hay alteraciones, sino hasta un estado más avanzado. Entonces, digamos que este último, en sus etapas tempranas, no es como muy sensible, por decirlo así. Por último, también podemos tomar, si nos llega el paciente con la debilidad, otros paraclínicos como un cuadro hemático, una glicemia, electrolitos, funciones renal o enzimas hepáticas, pero más que todo para diagnósticos diferenciales de que puedan explicar el síndrome de la debilidad. Por último, también vamos a tener unos criterios que ya no nos soportan el diagnóstico. Entonces, cuando nos presentan un líquido cefalorraquídeo con altos polimorfos nucleares, pues nos hace llevarnos a otro diagnóstico. En este caso, patologías como el VIH que puedan explicar esto o leucemias, nos hacen diferir el diagnóstico del síndrome de Guillain, ¿listo? Que es que también sea un patrón de asimetría persistente, porque pues el patrón típico es más que todo simétrico.
También disfunción de la vejiga temprana o de la respiratoria temprana. Aquí a tener en cuenta no significa que porque tenga la disfunción temprana no tenga el síndrome, porque pueden haber estados rápidamente progresivos donde se dé una falla respiratoria o una retención urinaria. Entonces, es más que todo tenerlo en cuenta, pero y tener en cuenta los estados avanzados. También signos sensoriales tempranos, como les decía, se afecta más que todo lo motor al principio y lo sensitivo después. La fiebre no es muy común del síndrome. También lenta progresión de la debilidad sin compromiso respiratorio o la alteración del estado de conciencia, porque esto ya es, como les decía, un diagnóstico de cefalitis débil que está. Entonces, digamos que este diagnóstico lo podemos orientar con una escala de Ringstone, que es muy usada para el Guillain. Digamos que esto fue validado por unos holandeses, en la cual nos decían cómo iniciar como el diagnóstico según un puntaje para que nos orienten a decir que el paciente tiene o no el síndrome. Entonces, digamos que con lo que siempre nos debemos basar en un inicio con el paciente que tiene el típico patrón de la debilidad es en un estado o nivel 3. Este estado se caracteriza porque va a tener más que todo en 4 criterios positivos. Va a tener la debilidad, la parálisis flácida de las extremidades, va a tener una disminución de los reflejos con la anoreflexia o hiporreflexia, va a tener un curso monofásico que se va entre 12 a 28 días, de 12 horas a 28 días. Y por último, un diagnóstico diferencial que no nos haga pensar en algo diferente a Guillain. Con esto es como lo más certero para iniciar un diagnóstico del Guillain. Pero ya como les decía, si ya tenemos la disponibilidad para hacer otras pruebas diagnósticas como lo son el líquido cefalorraquídeo o las pruebas de neuroconducción, ya podemos orientarnos a aumentar más nuestra probabilidad diagnóstica. Digamos que ya si tenemos una de estas dos pruebas positivas con las alteraciones que les había dicho, podemos tener ya un nivel 2 con solo una de las dos positivas. Y si ya tenemos las dos positivas con todos los 4 criterios clínicos, pues ya podemos un nivel de certeza más grande, que es el nivel 1, ¿listo? Pero entonces también podemos mirar cuando el paciente tiene un estado de severidad avanzada. Entonces, en esta escala, que es la de Hughes, podemos tener como dos estados límites. Cuando el paciente no tiene ninguna manifestación del síndrome que le afecte su vida diaria, como puede ser un puntaje de 0, que es literalmente normal, o un puntaje de 6, que ya es lo peor, donde el paciente fallece. Y es importante esta escala porque, digamos, un paciente que ya no es capaz de caminar alrededor de 5 metros sin que él lo haga sin ayuda, pues ya desde ese momento ya nos indica hacer el tratamiento del Guillain. Pero, como les decía, puede ser valorado desde la parte clínica y también desde otros criterios para iniciar el tratamiento, pues digamos, esta escala nos orienta mucho para iniciar el tratamiento desde ya un puntaje de 3 para arriba, ¿listo? Porque ya tiene un compromiso de la capacidad de normal, o sea, del paciente de lo que hacía antes. Entonces, ya por último, ya cuando ya tenemos todo el diagnóstico, pues también podemos pensar otros diagnósticos diferenciales de debilidad y enfocándonos también en las lesiones o ubicaciones en el sistema nervioso central o periférico que pueden dar estas lesiones, digamos a nivel de la corteza, a nivel de la médula, a nivel de las asas anteriores, a nivel de los nervios periféricos como es el guiñán, a nivel de la unión neuromuscular o a nivel del músculo, ¿listo? Y aquí les traje una tabla como de los más comunes, digamos en la unión neuromuscular la miastenia o a nivel de la corteza como la esclerosis lateral, pues son diagnósticos diferenciales a tener, pero pues se correlaciona siempre con la clínica y cómo ha sido su progreso alrededor del tiempo. Entonces, ya cuando tenemos al paciente diagnosticado, pues tenemos que ver cuándo es necesario que ingrese a UCI, ya sea por una complicación. Entonces, en este caso, podemos tener como 4 principalmente. Digamos, la dificultad respiratoria es una de las primordiales, por decirlo así. Tenemos la disfunción cardiovascular, que son lo de los síntomas disautonómicos, la disfagia severa, porque ya hay compromiso del bulbo, y la debilidad severa, ¿no? Entonces, digamos que en la dificultad respiratoria se puede evaluar tanto en signos clínicos como en paraclínicos, en este caso como gases arteriales, oximetría normal, pero digamos que estos últimos tienden a ser un poco más tardíos, ¿no? Digamos que los patrones de ventilatorios se van reflejados y digamos que aquí es lo que más hago énfasis, que para el diagnóstico se tiende a tener la capacidad vital como uno de los predictores de la disfunción respiratoria, ¿listo? Pero digamos que los paraclínicos tienen a ayudar también en cierto modo. Y digamos, esta disminución respiratoria, cuando se da por debajo del 30%, es cuando ya hay una indicación de ingresar al paciente en UCI que requiera ventilación mecánica, ¿no? En la disfunción cardiovascular severa se da más que todo por el riesgo de arritmias o de variaciones de la presión arterial.
Digamos que no hay un patrón típico de arritmia que diga que es típico del Guillain, pero puede haber riesgo de taqui o arritmia y también riesgo de asistolia. En la disfagia, como les decía, hay riesgo más que todo de aspiración, de riesgo de neumonía por aspiración. Entonces también está indicado que el paciente esté entubado y requiera ventilación asistida. Y por último, esta escala que está acá es una escala que nos ayuda a mirar cuando el paciente requiere también un ingreso a UCI y una ventilación preventiva, que ahorita se las voy a explicar, que es la de EGRIS cuando tiene un puntaje mayor a 4. Entonces, aquí sí me voy a demorar un poco, porque es como lo más grueso, que es cómo se hace la disfunción ventilatoria del paciente con Guillain. Entonces, primero les traigo como una anatomía, como para recordar un poco de cuáles son los músculos más implicados en la respiración. Tenemos los respiratorios superiores, los inspiratorios y los expiratorios. ¿Listo? Entonces, cuando los pacientes experimentan una disfunción respiratoria por una enfermedad neuromuscular, pues suelen presentar una combinación de disminución de las vías respiratorias superiores y del volumen corriente que tiende a disminuir. Entonces, la debilidad de los músculos de las vías respiratorias superiores generalmente se presentan con dificultad para tragar líquidos, incluidas las secreciones y también con voz ronca o nasal. Cuando esa pérdida del volumen corriente es secundaria a la debilidad de los músculos inspiratorios, además de una debilidad diafragmática que puede presentarse con movimientos paradójicos abdominales, pues la debilidad de los músculos intercostales provoca disminución del mismo volumen corriente e impide que la pared torácica se expanda de forma normalmente contra la presión negativa de la pleura. Por lo tanto, entonces lesiones que están a nivel de la médula espinal, que ya comprometen a nivel cervical inferior, pueden inducir insuficiencia respiratoria a pesar de la función del nervio frénico, que es la que nos inerva el músculo del diafragma, pues va a estar preservada. Digamos que un paciente que tiene la debilidad generalizada como el síndrome del Guillain, comúnmente comienza a perder el volumen corriente, ¿listo? Antes de desarrollar la debilidad de las vías respiratorias superiores. Entonces, es como un valor pronóstico que nos hace pensar que un paciente puede tener una falla ventilatoria antes de que él se empiece a dar clínicamente por mecanismos de, de uso de músculos accesorios. Entonces, para mantener esta ventilación y la excreción del dióxido de carbono, pues empieza a aumentar la frecuencia respiratoria. Dicha frecuencia es un valor pronóstico que nos ayuda a mirar eh, cómo podemos monitorear al paciente para prevenir que se dé una falla ventilatoria de forma temprana. Y a medida que esta capacidad vital desciende de una forma alrededor, que recordemos que la forma del valor normal está entre 65 a 30, se empiezan a dar síntomas como tos y dificultad para la eliminación de secreciones, que es otro factor que ya nos empieza a pensar que el paciente pueda tener o pueda predisponerse a una falla. Cuando esa disminución de la capacidad vital ya está entre 20 a 25, da resultado de un deterioro de la capacidad para suspirar y ya hay un riesgo más grande de atelectasia. Entonces, digamos que en este punto ya se empieza a dar más que todo una hipoxemia, que como les decía, cuando si midíamos la falla ventilatoria con un oxímetro y gases desde un inicio, pues no nos iba a mostrar esto porque aún no estaba de forma notoria evidenciado. Entonces, esta hipoxemia se da debido al desajuste de la ventilación y la perfusión. Entonces, la insuficiencia respiratoria ya se empieza a dar de una forma más inminente y ya se recomienda el ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, cuando esta capacidad vital está por debajo del 20 mililitros kilogramo, es cuando decimos que el paciente tiene indicación de entrar a la unidad de cuidado intensivo, ¿listo? Eh, Independientemente de esta capacidad vital, como ahorita les voy a explicar, hay indicaciones para la intubación preventiva y de la ventilación mecánica, ¿listo? Y además, otros factores que también nos orientan a saber si un paciente que, en cuanto a su función pulmonar, requiere ventilación mecánica va a ser tanto la presión inspiratoria máxima como la presión expiratoria máxima. Entonces, es un típico patrón que ahorita en otra imagen lo tengo, que es del 20, 30 y 40. Entonces, si tiene, como les decía, la capacidad vital por debajo de 20 es una indicación para la ventilación asistida. Si tiene la presión inspiratoria máxima por debajo del 30, es otra indicación, y por debajo, y la expiratoria por debajo del 40 es otra. Entonces, digamos que es una regla del 20, 30 y 40. Pues, imagen también les doy como dos parámetros, unos para cuando se requiere, otros parámetros para la intubación y cuando se requiere admitir a UCI. La ventilación, como les decía, aquí está de 15 o 20, cuando la capacidad vital disminuye por debajo de eso, pues está indicado que se requiere la ventilación asistida.
Y también cuando tiene ese valor, pero el paciente presenta respiraciones paradójicas o un distrés respiratorio. En cuanto a la integridad de las vías aéreas, cuando el paciente tiene incapacidad para eliminar las secreciones orales por riesgo de neumonía por aspiración, también está indicado la intubación, cuando tiene aspiración intermitente o cuando tiene obstrucción de las vías aéreas en ciertas posiciones. Y por último, en cuanto a los criterios para admitir al paciente a UCI, pues tenemos los más importantes que van a ser con una rápida progresión de la debilidad, porque nos hace pensar que el paciente tiene una forma más severa de la presentación típica del Guillain y requiere ser valorado de forma inminente. También cuando tiene una disfunción autonómica que afecte la vida del paciente y corre riesgo de que pueda, pues en este caso, morirse, cuando tenga un distrés respiratorio y cuando tenga la escala de Egris por mayor de 4, ¿listo? Bueno, aquí tengo como un algoritmo que encontré, que es muy simple, pero pues nos orienta cuando un paciente tenga la debilidad muscular que ya le comprometa músculos respiratorios y tenga disfunción vulvar, porque ya tiene riesgo de aspiración y tiene riesgo de que el paciente pueda ser ingresado a UCI, ¿no? Y también, si no tiene la disfunción, pero tiene los parámetros que les dije, el 20, el 30 y el 40, pues también hay una indicación para que el paciente sea intubado, y si no los tiene, pues estar monitoreado con la frecuencia respiratoria o mirándole la función autonómica con un EKG para ver cómo se comporta a través del tiempo. Entonces, aquí ya les tengo la escala que les dije, la escala de Egris. Esta escala nos ayuda a saber cuando un paciente se puede, cuando hay una indicación predictiva antes de que el paciente presente la falla respiratoria. Y se ha visto que los pacientes que tienen una intubación preventiva tienen mejor pronóstico que los pacientes que ya se les da la falla y se les intuba. Entonces, digamos que esta escala lo que mide tiene en cuenta más que todo el número de días con el que el paciente tiene la debilidad y con el que consulta al hospital, tiene en cuenta si hay una afectación a nivel facial o vulvar, y tiene en cuenta una escala, que es la que usamos mucho en el examen neurológico, que es una escala motora, para ver los movimientos de flexión y extensión de las extremidades. Digamos que un puntaje ya por encima de 4 a 7 ya nos hace indicar que el paciente tenga riesgo de que pueda presentar en un futuro una falla ventilatoria y sea necesario una ventilación preventiva. Entonces, ya como objetivos de tratamiento, ya a nivel global de cómo tratar el paciente, todo, pues vamos a tener unos objetivos en específico, ¿no? El manejo de la falla si se llega a dar, manejo de la disfunción autonómica, ya sea hipotensores o lo que se requiera que que se presente el paciente, atención en este caso por parte de enfermería para los cuidados del paciente, apoyo psicosocial, en este caso ahorita lo voy a explicar, pero pues se asocia más que todo a la carga de la enfermedad del paciente que tiene el Guillain en ya fases avanzadas, y más que todo, como les decía, relacionado con el dolor también, porque el paciente que ya tiene una debilidad instaurada ya muy severa, pues también le afecta, aunque no se vea, la parte mental, y requiere ya por parte de psiquiatría o una remisión que nos oriente como a tratar de esta parte. Terapia física y ocupacional, pues porque el paciente, si se llega a recuperar, pues necesita como, si no tiene secuelas, volver a recuperar su función. En este caso ya otras medidas como prevención de trombosis venosa, pues ya cuando están en largo tiempo acostados, como tratamiento profiláctico, soporte nutricional, si ya llega a afectar músculos de la deglución, y pues también por último, el tratamiento típico, que es el que se le da al Guillain, ¿no? Para tratar la enfermedad. Entonces, ¿cuándo se le debe iniciar el tratamiento? Como les decía en la escala de Hughes, cuando tiene un puntaje mayor de 3, que es que el paciente tiene incapacidad de caminar de 5 a 10 metros, ya que en este caso necesita ayuda, es cuando requerimos que el paciente ya necesite tratamiento. Pero hay otras indicaciones relativas, como les decía. Cuando tiene una incapacidad o amenaza de la vida, cuando tiene debilidad rápidamente progresiva, que esta es la que se define, cuando una pérdida de la fuerza antigravitatoria mayor a 24 horas. Además de que esto puede predisponer a peores pronósticos como una falla respiratoria. También cuando hay una disfunción autonómica, cuando hay parálisis vulvar, por lo mismo que les dije de la función respiratoria o de la aspiración, y cuando hay insuficiencia respiratoria. Entonces, eh, digamos que según la severidad del tratamiento, perdón, de la enfermedad, es que en la que nos guiamos para guiar el tratamiento. Entonces, estos son los dos tratamientos que son como los más gold, por decirlo así, el gold estándar del Guillain-Barré, y que se ha visto que desde el tiempo en que se instaura hay un tiempo de recuperación que disminuye los síntomas en un 40 o un 50%. Aquí les tengo más que todos los dos tipos, la inmunoglobulina IB y también
aquí va la plasmaféresis, pero perdón, se me fue el título. La inmunoglobulina IB, que aquí está la dosis que se usa habitualmente, y la plasmaféresis, que también se usa la dosis. En cuanto a cuál usar, no se ha visto como un estudio que diga que una es mejor que la otra, pero lo importante es iniciar el tratamiento, ¿listo? También no se recomienda que sea en tratamiento combinado porque no se ha visto como un mejor pronóstico ni peor pronóstico, sino que es mejor solo usar uno porque tienen la misma, son igual de efectivas. Los dos tienen perfiles de efectos adversos que vamos a mirar. En este caso, aquí les traje como los más comunes, digamos en la plasmaféresis, como hay un intercambio de todo el componente arterial, pues puede haber riesgo de que disminuya los de electrolitos como la hipocalcemia, hipomagnesemia, cuando la infusión no está, por decirlo así, a una temperatura ideal, pues puede haber riesgo de hipotermia, reacciones relacionadas a la transfusión, en este caso más que todo por alteraciones de compromiso pulmonar, también de hipotensión y afectaciones a nivel de la coagulación como trombocitopenia y disminución del fibrinógeno. Y de la inmunoglobulina están más que todo involucradas reacciones de anafilaxia, aunque también pueden haber reacciones de eczematosas, lesión renal aguda que también es vista, riesgo de infecciones también por la misma vía de administración, eh, perdón, un infarto agudo, hiperproteinemia, sobrecarga de volumen y hemólisis. Y estos dos es importante tener en cuenta los eventos adversos porque nos ayudan a orientar cuál tratamiento, ahí sí, cuál es mejor. Porque digamos que un paciente que ya es de edad avanzada y tiene una lesión renal aguda, pues no se verá beneficiado de una inmunoglobulina G, sino más del plasmaféresis, ¿listo? Pero pues podemos tener en cuenta diversos factores como les había dicho. Entonces, para mirar el monitoreo de la progresión del paciente con Guillain, entonces vamos a ver, como les dije, la función respiratoria que se puede mirar con la capacidad vital, la presión inspiratoria máxima o pico y la expiratoria también máxima o pico, con la regla de que les dije del 20, 30 y 40, ¿no? Se estima que dos tercios de las muertes ocurren más que todo, como les decía, en la fase de recuperación, ni siquiera en la fase clínica, que es donde se cree que es porque se da mayores complicaciones, pero no. Y es porque se dan disfunciones cardiovasculares y respiratorias, ¿no? Eh, digamos que aquí también podemos monitorear al paciente con dándole la fuerza del cuello, del brazo, de las piernas, dando la tos y la deglución para que no haya riesgo de aspiraciones y disfunciones autonómicas por medio de, como les decía, un electro, midiendo la presión arterial y ya en estados avanzados, pues función vesical o intestinal. Entonces, ¿cómo se da el manejo de las complicaciones tempranas, que son las más comunes y que también se ven en pacientes que no tienen el síndrome del Guillain? Pues prevención de úlceras, más que todo por riesgo de úlceras por decúbito o por presión, riesgo de infecciones asociadas con la atención al cuidado de la salud, cuando ya llevan mucho tiempo en la unidad de cuidado intensivo, y una trombosis también se inicia tratamiento profiláctico. Entonces, también hay manejo específicos ya eh, para, el, eh, para el síndrome del Guillain, cuando el paciente tiene incapacidad para deglutir el solo, cuando sean úlceras corneales, en este caso cuando sea una debilidad ascendente, pues hay parálisis facial bilateral y pues hay incapacidad de cerrar los ojos. Entonces, por esto es que se da más que todo este riesgo de úlceras corneales. Y pues más que en este caso se usan parches para prevenir que para que prevenir que se dé esto o uso de lágrimas artificiales constantemente. También riesgo de contracturas, riesgos de osificación y parálisis por presión. Y como les decía, ya complicaciones, como les decía, el dolor, ansiedad, alucinaciones y depresión, pero más que todo por la carga de la enfermedad y que muchas veces no se ve porque el paciente no manifiesta estos síntomas. Y pues acá les traigo otras complicaciones comunes que pues ya la mayoría la he hablado en esta charla. En cuanto al manejo de la progresión clínica, entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Digamos que el 40% de los pacientes con plasmaféresis o con la inmunoglobulina intravenosa, pues no responde al tratamiento en las primeras 4 semanas. Y a pesar de que no respondan al tratamiento, no está indicado iniciar un segundo tratamiento porque no se ha visto mejoría, ¿listo? Y cuando el tratamiento es insuficiente, pues se ha visto que del 6 al 10% de los pacientes eh, tienen una progresión posterior a 2 meses. Eh, de una mejoría luego de iniciar el tratamiento, ¿listo? Entonces también se ha visto, ¿no?, que un paciente que si tiene una manifestación inicial, pues un diagnóstico por primera vez del Guillain-Barré, le tratan el Guillain y en un tiempo, no sé, pongamos que 2 años,
vuelve a manifestar los mismos síntomas porque probablemente sea otro Guillain, ahí sí está indicado iniciar un segundo tratamiento que ya sea con plasmaféresis o inmunoglobulina intravenosa. En cuanto a la predicción del desenlace, vamos a tener que usualmente esos pacientes tienen una recuperación extensiva, especialmente en el primer año de recuperación, ya sea con secuelas o no, y ya sea con el tratamiento o no, que tiene mejor pronóstico si tiene tratamiento. El 80% de los pacientes con el Guillain recuperan la habilidad de caminar independientemente a los 6 meses desde el inicio de la enfermedad. Y hay una mortalidad más que todo en el 3 al 10% por las complicaciones de la fase de recuperación, por complicaciones cardiovasculares y complicaciones respiratorias. También les traje esta última tabla que nos ayuda a ver cómo es la predicción del Guillain, que también está unida con la tabla de Allegris, que predice la probabilidad de varios factores para recuperar o caminar, de caminar del paciente. Entonces, cuando el paciente tiene una edad menor de 40 años, o entre 40 y 60, o luego de 60, es un factor que toca tener en cuenta para ver cuáles son pronósticos de si se da a recuperar. Digamos que si tiene una edad menor, pues tiene mejor pronóstico. Y también se evalúa al final el puntaje total para ver cuál es el pronóstico del paciente. Si el paciente también se evalúa si ha tenido o no diarrea, en este caso más que todo por asociaciones con infección previa con Campylobacter. Y esto se asocia más que todo porque se ha visto que hay un peor pronóstico para el paciente que tiene esta infección. Y por último también se usa la escala del MRC para ver cómo es el compromiso a nivel motor del paciente. Entonces, un paciente, bueno, en este caso se ve más que todo, les traje como unos pronósticos como factores de mal pronóstico para el paciente que tiene Guillain. Que digamos que el paciente que tiene edad mayor de 60, cuando se da la tetraparesia, que se afecta ya a las 4 extremidades de una forma aguda, pues tiene un peor pronóstico y también de que haya una necesidad de una ventilación mecánica asistida. Cuando tiene disminución de los potenciales motores, en este caso ya con la prueba de la electrofisiología, como la electroconducción, pues se ve que hay una degeneración ya grave, o la infección por el Campylobacter, como les decía. Ya para la rehabilitación del paciente con el Guillain, vamos a tener que, se van a ver estos 4 factores, que son la funcionalidad física, la fatiga, el dolor y el estrés psicológico. En cuanto a la funcionalidad física, se recomienda ejercicios de rango de movimiento, bicicleta, estacionaria, caminar. En este caso se ha visto que estos pacientes puede que tengan mejor o mejoría o no, o sea, que puedan estar igual, pero que aún hay estudios que están en curso para ver si está recomendado o no. En cuanto a la fatiga, se recomienda programas de recuperación física. En cuanto al dolor, como les decía, se puede dar manejo farmacológico para el dolor neuropático o nociceptivo, y para el distrés psicológico, pues ya se hace un tratamiento más amplio, ya con psicología o con un especialista que sepa el tratamiento. Y por último, ya de esta charla, es que les voy a hablar de cómo se diferencia o cómo podemos diagnosticar un paciente que entra a la unidad de cuidado intensivo, ya sea porque tiene un Guillain previo, o sea, ya diagnosticado, o porque en la misma unidad de cuidado intensivo le puede dar un trastorno neuromuscular. ¿Listo? Entonces, cuando se da una enfermedad neuromuscular del paciente crítico, esta se define como una tetraparesia con debilidad de la musculatura respiratoria que aparece durante estancias en la UCI y puede cursar con miopatía aislada, neuropatía aislada o comúnmente mezcla de las dos, como puede ser un Guillain. Entonces, como les decía, tenemos 2 tipos. Tenemos la enfermedad neuromuscular del perdón, ya, previa, o sea, que el paciente tenga el Guillain previo o una enfermedad neuromuscular previamente a la UCI, o que le dé ya como un paciente neurocrítico. Entonces, entre las neuropatías más comunes, el síndrome de Guillain, vasculitis o tóxica, entre las miopatías, que sean fundamentalmente agudas, en las miopatías inflamatorias como la dermatomiositis, o en miopatías metabólicas como la enfermedad de Pompe, y en las que el paciente ya manifiesta la enfermedad como un paciente crítico, ya sea neuropatía, miopatía, ambas, que es común, o común, sí, que es una de las manifestaciones comunes del paciente crítico. Para el diagnóstico de estos pacientes, pues no difiere mucho del paciente con debilidad, pero pues nos orienta mucho si el paciente tiene una debilidad progresiva, si tiene alteraciones sensitivas,
si tiene insuficiencia respiratoria restrictiva en pacientes sin historia de patología respiratoria previa y sin otra causa que la justifique. En este caso, empezar a diferir entre compromiso motor, sensitivo y de las principales patologías que puedan comprometer esto. Y también vamos a ver unos factores de riesgo que podemos tener asociados. Digamos que un paciente que tiene una asociación fuerte es el cual tiene una estancia muy larga en UCI, que tenga ventilación mecánica prolongada y que tenga síndromes de respuesta inflamatoria prolongada. Digamos que un paciente que tiene un grado de asociación intermedio es el paciente que ya presenta condiciones ya de su estado general, como hiperglicemia, uso de corticoides, bloqueantes neuromusculares, y esto también predispone a la enfermedad. Y ya por último, un grado de asociación bajo es el paciente que ya tiene hipoalbuminemia, nutrición parenteral o hipoosmolaridad. Entonces es importante tener en cuenta tanto los síntomas, curso clínico del paciente crítico, como el factor de riesgo que puede estar más asociado a predisponer a una enfermedad neuromuscular. Entonces, como les decía, vamos a basarnos en tres cosas: en la historia clínica, en el examen neurológico y en pruebas complementarias ya para diferir diagnósticos diferenciales. En la historia clínica, en el caso de que exista una sospecha de una enfermedad neuromuscular previa al ingreso, se va a recoger entonces el tiempo de inicio de los síntomas para determinar si se trata de un curso agudo o crónico, la presencia o ausencia de alteraciones clínicas sensitivas que nos hace pensar en la afectación preferentemente del nervio periférico, o en presencia o ausencia del dolor muscular o neuropático. En cuanto a la exploración neurológica, eh, vamos a mirar tres factores importantes: la debilidad, los reflejos y la alteración respiratoria. En cuanto a la debilidad, pues en el hallazgo más frecuente, que es que se da de forma proximal, pero también se puede dar de forma distal, como en el síndrome del Guillain. En los reflejos, en este caso, van a estar normales o reducidos. Si se encuentran aumentados, pues nos hace pensar en otro diagnóstico diferencial. Y en las pruebas respiratorias, vamos a ver, en los casos de enfermedad neuromuscular del paciente crítico, son muchas veces uno de los principales síntomas que se detectan. Entonces, no solo el Guillain nos puede dar alteraciones, sino otras manifestaciones. Y por último, se usan pruebas complementarias que nos ayudan a, como les decía, a mirar otros diagnósticos diferenciales. Se usa la creatinfosfoquinasa, pero pues su utilidad más que todo es limitada, porque si se encuentra elevada se deben excluir miopatías inflamatorias, entonces ya podemos tener un diagnóstico diferencial. No obstante, también hay una forma de miopatía del enfermo crítico que cursa con necrosis marcada y también hay elevación de la misma. También cuando tenemos pruebas de electromiografía, eh, nos ayuda a sospechar enfermedad neuromuscular previa. Pero pues en el paciente que le da de forma aguda, pues no va a ser útil porque no van a haber hallazgos, como les decía. Y cuando hay una presencia de la reducción de la velocidad de conducción, pues se debe buscar una causa de polineuropatía. Pues en este caso lo más común es un Guillain-Barré o sus variantes. Eh, y también en este caso está indicada una punción lumbar para mirar si en verdad es lo que está pasando. Digamos que la biopsia de músculo solo está indicada si el paciente se le sospecha una miopatía no asociada a la estancia en UCI. Entonces, fundamentalmente para excluir una miopatía inflamatoria. Entonces, en los casos de miopatía del enfermo crítico, lo más habitual es encontrar una pérdida de los filamentos gruesos de las miofibrillas. Entonces, se encuentra de forma menos frecuente a otras alteraciones, pero pues la podemos tener en cuenta. En cuanto a la punción lumbar, como les decía, se realiza más que todo en polineuropatías desmielinizantes, como en el Guillain, o si existe sospecha de una infección o una neoplasia. Y en la biopsia de nervio se realiza más que todo, pues no se realiza mucho en unidad de cuidado intensivo, pero se debe realizar ante la sospecha de una neuropatía por vasculitis, que es como lo que más se ha visto relacionado. Digamos que el tratamiento no difiere mucho también de lo que les decía con el paciente con Guillain, porque también vamos a estar enfocados tanto a la parte respiratoria, al riesgo de aspiraciones de secreciones, a riesgo de disautonomías, ya sea por hipotensión, en este caso que se requiera fluidoterapia o aumentar el volumen, como para tratar esto, o hasta fármacos como inhibidores de la recaptación de serotonina que se han visto relacionados con el sistema nervioso autónomo para controlar la hipotensión. En la hipertensión se asocia mucho el uso del nitroprusiato, porque los pacientes tienden a pasar muy fácil de la hipertensión a la hipotensión. Y en las arritmias se usa manejo ya dirigido, y si está indicado, pero no es muy común, si hay bradiarritmias, un manejo de marcapasos. Para el manejo de la disfagia,
se recomiendan pues indicaciones ya fisioterapéuticas como cambiar al paciente de posiciones, modificar la dieta con alimentos semisólidos, espesar los líquidos o uso de gelatinas. Y si el paciente ya tiene una disfagia muy severa, pues requiere uso de sonda nasogástrica. La fisioterapia motora y respiratoria se usan tratamientos específicos que varían según de la enfermedad, ¿no? Entonces, si tenemos un síndrome de Guillain, si tenemos miopatía inflamatoria, eh, digamos que aquí en las inflamatorias también está indicado uso de corticoides. Aquí lo de los corticoides, me faltó decirlo en la parte del Guillain, a pesar de que es una patología inflamatoria, no se ha visto ninguna correlación de que al usar los corticoides haya mejor desenlace, entonces no están indicados. También está ya como un control de las glucemias estricto del paciente, evitar el uso de corticosteroides, como les decía, sin saber el tipo de enfermedad que tenga en este momento. Evitar el uso de bloqueantes neuromusculares por el riesgo de que le dé patologías neuromusculares y mantener un equilibrio hidroelectrolítico. Y en esta ya les tengo las medidas como de prevención para un paciente con enfermedad neuromuscular. Entonces, como les decía, control estricto de glucemias, restringir el uso de corticosteroides, evitar el uso de bloqueantes neuromusculares, movilización precoz del paciente, la electroestimulación, para estar mirando cómo se comporta la conducción de los nervios, mantener la sedación durante un mínimo de tiempo posible para estar valorando al paciente también constantemente, y la modulación de la respuesta inflamatoria en caso de que haya sepsis o un fallo multiorgánico. Creo que acá no hay nada. Y listo, eso sería todo. Perfecto. Entonces, no sé si existe aquí en el público de pronto alguna pregunta. La verdad, la charla estuvo muy buena, o sea, se hizo un abordaje totalmente completo de todo lo que podríamos hablar de la terapia integral en el cuidado crítico del Guillain-Barré. Siento que estuvo muy completa, entonces si quieren hacer cualquier pregunta, también nos podemos ayudar entre nosotros, lo que ustedes deseen. Si quieren alzan la manita o pueden prender el micrófono, lo que ustedes deseen. Bueno, entonces creo que no hay más preguntitas. La verdad, te felicito. Fue una excelente charla. Y bueno, por aquí los esperamos como siempre con todas nuestras charlas académicas a lo largo de este módulo. Ya vamos un poquito más allá de la mitad de lo que viene siendo el cuidado crítico neurológico. Entonces, pues nada, Tobis, muchísimas gracias por todo este mar de conocimiento acerca de esta condición tan bacana en la neurología y que muchas personas se preguntan cómo manejarla, cuáles son los criterios para ingresar a una UCI de estos pacientes, por ejemplo, cuáles son los cuidados que uno debe tener. Entonces, cada una de esas dudas fueron resueltas en esta charla. Les agradecemos mucho a todos y bueno, a ti en especial y por aquí los esperamos de nuevo. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todos por asistir y que esto les sirva mucho para un futuro, sus futuros pacientes si llegan a manifestar alguna predisposición a un Guillain. ¿Listo? Muchas gracias. Claro que Hasta sí. luego, muchas gracias. Muchísimas gracias.